¿Qué tal, supervivientes del canal de Prepper 9804? Ya estamos de vuelta otra vez con otro nuevo video. Esta ocasión vamos a ver cómo prender una fogata. Y vamos a ver uno de los elementos que debemos de tener en nuestro equipo de supervivencia, que es este. Es el mechero o encendedor, como muchos lo conocen. Pues este es de encendido eléctrico. Así que pues vamos a verlo en un nivel principiante. Ya posteriormente después veremos con el pedernal. Así que vamos allá, vamos a ver cómo prender una fogata con este elemento que es el encendedor. Bien amigos, lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestra área o el lugar donde vamos a poner nuestra fogata. Tiene que ser un lugar donde no esté venteando mucho, donde no dé el aire y de manera que nos pueda dificultar. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar, por ejemplo en este caso va a ser aquí, y lo primero que vamos a hacer es limpiar el área. Bien, y así es como nos queda, hacemos una forma más o menos circular. Ahora amigos, esto es al gusto de cada quien, pero por lo general es mejor hacerlo así. Tenemos que formar un círculo, un perímetro alrededor del hoyo donde vamos a poner el fuego con piedras. Pues y así nos queda. Ahora sí, una cosa importante, la leña, así que vamos a ver qué palos usar. Muy bien amigos, para saber qué palos utilizar, pues solamente tenemos que empezar desde los más pequeños. Tenemos que cortar puros pedacitos pequeños. Después nos vamos a los más grandes. Obviamente tienen que estar secos para que ardan. Después nos pasamos a más gruesos. Vamos haciendo trozos más gruesos como este. Y ya por último pues vamos trozando estos pedazos que son mucho más grandes conforme vaya agarrando la lumbre, perdón. Muy bien, ahora procedemos a cortar estos pedazos. Bueno amigos, y para cortar pues así, aquí sí tenemos que utilizar nuestro cuchillo o nuestra navaja, haciendo hacia un lado, luego hacia el otro, macheteando. Y así hasta que logremos bajarle más y podamos quebrarlo. Muy bien amigos, ya tenemos aquí los leños, bueno, nuestras ramas, con lo que vamos a empezar la lumbre. Después ya iremos poniendo conforme vaya agarrando potencia el fuego, iremos poniendo más gruesas las ramas. Ahora vamos a sacar la yesca. Para sacar la yesca pues puede ser de cualquier rama seca. La yesca de pino es mucho mejor. Pues en este caso estamos improvisando con lo que hay. Y lo que vamos a hacer es rasparle. Vamos a hacer es rasparle así leve, sacando hebritas pequeñas. Obviamente hay que poner donde echarlas. Y como pueden ver, esas más delgaditas. Y así hasta tener un buen montón. Vamos a poner la yesca, cada un buen montón del palo. Aquí está. Y ahora amigos, sacamos nuestro mechero. Como vemos, ya empezó a arder. Cuestión de avivarlo. De que no se nos apague. Y como vemos, empieza a arder bien. Seguimos echando ramitas de esas. Ahora echamos más grandes.
Y una cosa más, amigos, ya cuando haya quedado el fuego, ya cuando no lo veamos ocupar, lo que vamos a hacer es enterrarlo, apagarlo, asegurarnos de que no quede prendido.